cuerpo, y es morir como Él murió. Estamos hablando en términos espirituales. En pocas palabras, usted tiene que llevar la cruz y crucificar sus deseos. Crucificar los deseos del corazón y crucificar la carne. Porque si usted no crucifica esos deseos y no te apartas de esos deseos, entonces el pecado se enseñorea sobre ti. Y la Biblia dice que aunque viva bajo la gracia, no puede reinar, no se puede enseñorear el pecado o la carne sobre ti. Ahora, mira lo que dice la palabra. Vamos de nuevo al libro de Romanos, capítulo 6. Dice la palabra de Dios: un requisito es no reine, pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Deseos desenfrenados. ¿Qué dice la Biblia en versículo 13? Ni tampoco presente vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Tus miembros, ya sean los ojos, el cuerpo, la lengua, para el chisme, la murmuración, para maldecir, que es hablar mal de una persona. No presentes tus miembros, tus ojos, para ver, para criticar. Dice la Biblia que no presentes tus miembros como instrumento de iniquidad. Mi alma alaba a Dios. Dice la Biblia: si no presentamos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Cuando nuestros miembros, aleluya, es un instrumento de justicia, cuando nosotros obedecemos a la verdad, al evangelio, y llevamos frutos dignos de arrepentimiento, entonces ahí nuestros cuerpos está bajo la justicia y se enseñorea a nosotros la justicia de Dios cuando llevamos frutos de arrepentimiento, cuando nuestra vida es transformada, cuando nuestra vida es cambiada. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa la gracia? Que hemos sido libres para caminar en el Espíritu, para obedecer a Dios, para servir a Dios vivo. Hemos sido libres por gracia, hemos sido salvos por gracia, hemos sido librados de la condenación eterna. Su sangre nos ha limpiado, bendito y alabado sea el poderoso nombre de Jesús. Ahora, aleluya, podemos con libertad, mi alma alaba a Dios, servirle a un Dios vivo, presentar nuestros cuerpos, aleluya, como instrumentos vivos para Dios, aleluya, para dar fruto digno de arrepentimiento. Ya no caminamos como antes, ya no nos vestimos como antes, ya no hablamos como antes, ya nuestros pensamientos no son como los de antes, ya, aleluya, cambiamos nuestro círculo social, ya no andamos como antes con los impíos. Ahora, aleluya, nos separamos para Dios por medio de su gracia. Esto es poderoso. Esto es tremendo. Porque el libro de Pedro dice: si el justo con dificultad se salva, si el justo haciendo estas cosas es llamado justo. ¿Y qué dice la Biblia? Y con dificultad se salva. Pastor, ¿y por qué el justo con dificultad se salva? Por la debilidad de la carne. Hasta que la iglesia no aprenda a crucificar la carne, no va a conocer la salvación. Hasta que la iglesia, aleluya, no aprenda a separarse de los deseos de la carne, no puede conocer la vida eterna. La Biblia dice: nada impío, nada inmundo podrá entrar. Y mientras que la iglesia siga caminando una vida carnal, o siga caminando bajo sus deseos carnales y siga, aleluya, obedeciendo o satisfaciendo sus deseos, va a ser una iglesia que está muerta. Por eso la importancia que usted entienda lo que es la gracia.
La gracia no es para que tú vivas como te dé la gana. La gracia, aleluya, es para que tú aproveches este tiempo, este regalo, para que puedas perfeccionar tu fe delante de Dios y así poder entrar a la voz del Cordero. Perfeccionar el arrepentimiento, perfeccionar el temor de Dios ante Dios, que se ha perdido el temor de Dios ante Dios. Se ha perdido ese temor ante Él. La gente camina desapercibido. Se presentan, aleluya, en este mundo que lamentablemente son una vergüenza para el evangelio por la manera que viste, por la manera que habla, por la manera tan pecaminosa que proyectan sus vidas. Ignorando, aleluya, que Cristo vino para que nosotros vivamos para Él y ya no vivamos más para la carne. Pastor, entonces cuando somos espirituales, la Biblia lo dice, cuando el creyente llega a ese nivel espiritual, a esa plenitud del varón perfecto. La Biblia es clara y te enseña y nos habla de entendimiento para que podamos entender que por medio de la obediencia a la fe, por medio de la obediencia al evangelio, aleluya, por medio del arrepentimiento, por medio de la separación, nosotros podemos llegar a la plenitud y somos llenos completamente en la totalidad del Espíritu Santo cuando obedecemos sus mandamientos. Y cuando nos abstenemos de nuestra vida carnal, entonces, aleluya, podemos crecer. Entonces podemos llegar a la estatura del varón perfecto. Pero mientras que la iglesia sea una iglesia mediocre, una iglesia carnal, una iglesia mundana, mi alma alaba a Dios, una iglesia que no ha sabido separarse del mundo, una iglesia, aleluya, que sus pensamientos son pensamientos caídos. Mientras que la iglesia siga viviendo, aleluya, remolcada en el pecado, va a ser una iglesia insensata. Y la Biblia habla acerca de los insensatos. Van a ser echados fuera, van a estar expuestos al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque la Biblia dice en Hebreos, yo quiero que usted lo lea conmigo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Yo sé que a veces se predican cosas que son inciertas y que tristemente le han hecho o le han depositado en el corazón a la iglesia una esperanza falsa de que pronto, aleluya, Cristo va a venir. No importa de la vida que usted esté viviendo, simplemente si tú crees en Jesucristo ya tú eres salvo. Y hay un montón de gente, aleluya, que creen que sí, que Jesucristo es el Señor, pero creen de labios, su corazón está lejos. ¿Cuánta gente no tiene el corazón lejos de Él? Y confiesan a Cristo y cantan para Cristo y alaban para Cristo, reparten tratado para Cristo, pero el corazón está vacío. El corazón está lleno de los placeres, de los deleites, de las cosas de este mundo, del materialismo. Es un corazón corrupto. Están llenos, aleluya, de ídolos. Esos son ídolos. No solamente la iglesia católica presenta ídolos. El amor por las cosas de este mundo, el amor al dinero se constituye un ídolo. Y la Biblia lo aclara. Todo lo que ocupa el primer lugar en tu vida, aleluya, es un ídolo. ¿Y cuánta gente no está lleno de ídolos? La Biblia habla de esta iglesia. Y la Biblia llama a esta iglesia en Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de Sardis. Tú que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cuánta gente no está muerto? ¿Y cuánta gente lamentablemente y tristemente van camino al Seol? Porque viven una vida acomodada, porque viven una vida conforme a sus deseos. Una iglesia carnal, una iglesia terrenal. Una iglesia que no ha experimentado la vida. Una iglesia que no se ha levantado de la muerte en el pecado. Una iglesia que todavía sigue el evangelio de la prosperidad, el evangelio del mundo, el evangelio del pecado, el evangelio de los placeres. La iglesia moderna de hoy, que venden la sangre, que venden agua, que venden y que tienen toda clase de comercio. La iglesia de hoy, aleluya, que vende la sangre de Cristo, que vende el nombre de Cristo. Una iglesia que rechaza la cruz y la sangre, una iglesia que rechaza el evangelio de la santidad y la justicia. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos.
Bendito y alabado es el poderoso nombre de Jesús. Yo quiero que usted vaya conmigo, mi amado hermano, al libro de Hebreos. Confirma el escritor de los Hebreos las palabras del apóstol Pablo. Hebreos capítulo 12 y versículo 12. Dice la Biblia: por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas. Está molestando a la iglesia que parece que estaba media torcida. Dice la Biblia: y hacer senda derecha para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Seguir la paz y la santidad. ¿Y qué es lo que es paz y santidad? ¿Qué es lo que es la santidad? Separación. Lo que venimos hablando, presentarse muerto para el mundo y vivo para Cristo. Eso es santidad. Cuando tú no presentas tus miembros al pecado, eso es santidad. Cuando tú, aleluya, vives diferente a este mundo corrupto, a este mundo inmoral. Cuando tu sistema de vida es completamente diferente y tu corazón está lleno de la palabra de Dios y del fuego del Espíritu Santo. Eso es santidad. Cuando tú obedeces la verdad sin haberle visto, eso es fe. Eso es la verdadera fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿A qué esperamos la iglesia, cielo nuevo y tierra nueva? Sin haberle visto, aleluya, la verdadera iglesia está creyendo, sabe, conoce el evangelio. Mira lo que dice la palabra de Dios. Bendito y alabado es el poderoso nombre de Jesús. ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué no debemos vivir en el pecado? Porque dice la Biblia en el versículo, capítulo 7, versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La mentira mata. Te separa de Dios. El pecado, la carne, las obras que hay en esta carne, te separa de Dios. Los pleitos, la contienda, la ira, los enojos. Estas cosas es lo que produce la muerte. Una separación de Dios. Esto es lo que te hace, aleluya, que Dios te eche de su presencia. El pecado. ¿Qué dice la Biblia? De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, que es bueno, vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. A ver, entendamos esto. La carne produce la muerte porque la carne es pecaminosa. Mira lo que dice la Biblia. Para mostrar el pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegó a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde mora el pecado? En la carne. Por eso usted debe de vivir espiritual. Y quiero que entiendas esto. Una vida espiritual es una vida completamente separada en obediencia a Dios, al evangelio de Cristo. Porque hay mucha gente que se separa. Los musulmanes se separan. Y muchas religiones que se separan. Pero se separan conforme a sus principios. Pero aquí no está hablando de principios humanos, ni de secta religiosa. Aquí está hablando separación conforme al evangelio de Cristo. Santidad conforme a la palabra de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne,
no mora el bien. Entonces, si en la carne no mora el bien y mora el mal, que es lo mismo que el pecado, ¿por qué la iglesia es tan carnal? ¿No se da cuenta, aleluya, que uno de los problemas que tiene la iglesia de hoy es que es una iglesia carnal? Por eso es una iglesia que no puede dar el reino de los cielos, porque la carne y la sangre, según Corintios, no puede entrar al reino de los cielos. La corrupción no puede heredar la incorrupción, para que, aleluya, este cuerpo, o para que nuestras almas puedan heredar la vida eterna, tenemos que vivir en el Espíritu. Si vivimos conforme a la carne, Romanos capítulo 8, moriréis. O sea, entendamos, aleluya, que la gracia no es lo que se viene predicando, de que ya tú eres salvo, siempre salvo. Entendamos que eso es una herejía. Eso es uno de los engaños más que Satanás, aleluya, hace 4,000 o 5,000 o 6,000 años, mi alma alaba a Dios, habló en el Edén, cuando incitó a Eva que se rebelara en contra de Dios. No extiende la mano, que no morirás, sino que serás como Él. Es el mismo mensaje que usted ve hoy por la radio y por diferentes sistemas de difusión. No, no te va a pasar nada. No, es que tú vives en este mundo. No, pero ¿qué de malo tiene que vistas así? Escuche esto, mi amado hermano, en esta preciosa hora. Para que nosotros podamos entrar a la boda del Cordero, tenemos que revestir, tenemos que vivir conforme a su voluntad y no a nuestra voluntad. Porque hay una diferencia. La Biblia dice, tus caminos no son sus caminos, ni tus pensamientos sus pensamientos. Para poder ser salvo hay que caminar lo que ya está trazado, que es la palabra de Dios, que es el camino angosto, que es el camino estrecho. Para poder entrar a la eternidad tenemos que entrar por la puerta angosta. Y esa puerta angosta se describe en la palabra, aleluya, que es la voluntad de Dios. Porque cuando eres cristiano no puedes hacer lo que te da la gana. Entonces, como no puedes hacer lo que te da la gana, ya la carne tiene que morir. Porque ya no vas a hacer lo que te da la gana. Y estoy hablando literalmente de la carne. Entonces ya la carne no puede satisfacer sus deseos. Porque ya tú lo dices, ya se acabaron los deseos de tu carne. Y ya le dices, carne, ya no voy a obedecerte. Carne, ya no voy a seguir. Carne, ya no voy a poner las miradas en estas cosas mundanas. Carne, ya mi vida está trazada, aleluya, desde los cielos. Mi vida está encaminada a la eternidad. Ya los planes en este mundo se acaban. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Ya las planificaciones terrenales se acabaron. Ahora comienza la agenda de Dios sobre mi vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? Santo es el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en el versículo 19, 18 de nuevo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. No mora el hacer lo bueno. Por eso nadie se puede justificar delante de Dios. Pastor, pero qué buena es aquella persona. Aunque no conocía a Dios, pastor, tenía un corazón. En la carne mora el mal. La carne necesita ser crucificada. La carne necesita, aleluya, ser clavada en la cruz. Por eso la palabra del Señor dice claramente, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Necesita la carne, aleluya, o el cristiano tener una cruz para crucificar su deseo. Estoy hablando en términos espirituales. Porque de nada sirve que te pongas una cruz en el cuello. No estoy hablando de la cruz en una cadena que se pone en el cuello. Estoy hablando que cada vez que te levantas, crucifiques tu carne y tu corazón, tu voluntad y tus deseos malvados. ¿Qué dice la Biblia? Dice, porque en mí, en la carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. ¿Qué dice? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora
aleluya, en mí. Santo sea el nombre de Jesús. Santo es el nombre de Jesús para siempre. Dice el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Se da cuenta lo que la Biblia dice? No está en ti, pero hay un hombre interior que anhela deleitarse en la ley de Dios. Es el hombre nuevo. Aleluya, es el hombre que fue resucitado de las aguas. Es el hombre que va a heredar la eternidad. Esta carne, aleluya, esta carne va a ser transformada. Pero cuando alcance la justicia, la eternidad. Con esta carne no podemos entrar a la vida eterna. Necesitamos un cuerpo que suplemente o que tome el lugar de esta carne. Y ese cuerpo lo promete Cristo. Si obedecemos al Evangelio, si obedecemos a la cruz y a la sangre. Estos son tiempos finales. El rapto de la iglesia es inminente. Las cosas están demasiado, aleluya, aceleradas. Estamos viendo tiempos difíciles, hermano. Por eso te animo que entiendas el Evangelio. La gracia no es para que vives en los deseos de tu carne. La gracia es, aleluya, para que te perfecciones. No abuses de la gracia. Usa esta gracia, este tiempo que Dios nos ha dado, aleluya, para crucificar la carne, para ser lleno a plenitud del Espíritu Santo, aleluya, en obediencia a la verdad. Usen este tiempo, aleluya, para que busques a Dios, para que te abstengas de todo mal. Este es el tiempo, aleluya, que cuenta. Este es el tiempo en el cual tienes que venir a Cristo humillado, arrepentido. Jesucristo viene ya. Por eso, de manera muy personal, te animo que arrepintámonos todos los días. En este tiempo que estamos viviendo, abramos nuestros corazones a Cristo, obedezcamos a la verdad y todo aquello que te separa de Él, échalo a un lado. Todas aquellas cosas que te son de tropiezo, échalo a un lado. Echa a un lado las amistades que nos inconversan. Echa a un lado, aleluya, inclusive los cristianos que no tienen tu visión. Hay cristianos que lamentablemente son carnales, hay cristianos apóstatas, lamentablemente, tristemente, pero este es el tiempo de la separación. Sepárate. Cristo está a la puerta. Ya los dos olivos de Dios están en la tierra. La nube visitó, aleluya, esta tierra. La misma nube que va a levantar la iglesia. El rapto es eminente. Aleluya. Arrepentámonos de todo corazón y separémonos para Dios en justicia y santidad. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.